buenas tardes a todos, tanto a los que estáis en el otro lado del charco, buenos días en ese caso, buenos días a los que estáis en el continente europeo, en particular aquí en Barcelona y en España, y agradeceros sobre todo vuestra asistencia, como no podía ser de otra manera, en un tiempo en el que la redundancia, el tiempo es oro, y el hecho de que nos estéis dedicando pues, parte de vuestro tiempo a un tema tan importante, que yo calificaría más que de importante, trascendente en los tiempos en los que nos encontramos, pues da la pauta del interés, de la temática y también del Congreso. En ese sentido, me gustaría redundar, ayer lo comentábamos en la sesión inaugural, a la hora de destacar el acierto por parte de la organización, bueno, pues a la hora de hacer y organizar precisamente este Congreso de Derechos Digitales, justo a continuación, prácticamente con carácter inmediato, a la aprobación de la Carta de Principios y Derechos Digitales, la Carta Iberoamericana en Entornos Digitales, y nos parece evidentemente pues, un nuevo hito más desde un punto de vista histórico que viene a apuntalar pues, el momento trascendente en el que nos encontramos. Así que muchísimas gracias a la organización, daros la bienvenida en nombre de la Universidad de Barcelona, en nombre de todos los organizadores, y paso sin más dilación porque hoy tenemos la verdad que muchísimo contenido de interés, a presentaros la sesión que hemos organizado, que hemos preparado dentro de la jornada y dentro del Congreso. Es una sesión que va directamente vinculada a la Carta de Derechos Digitales, y para eso vamos a estar acompañados de dos de los principales expertos, me atrevería a decir no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional. Son dos compañeros, dos admirados compañeros con una larguísima trayectoria, ambos abogados. Moisés Barrio es además abogado del Estado, letrado del Consejo de Estado, es autor de bueno, libros de referencia en lo que es derecho digital, es director del DAEL en la Universidad Complutense, en todo lo relacionado también con derecho digital. Tendríamos, la verdad, que necesitaría como 5 o 10 minutos para poder explicaros la trayectoria de Moisés y sobre todo su relevancia, así como de mi querido Borja Chuara, que en efecto también a mí me gusta llamarlo un sabio digital, porque pues, es abogado, es jurista, es un poco todo, pero sobre todo es un humanista digital, y desde esa perspectiva pues, con una larguísima trayectoria, de las más largas, y no por eso quiere decir, no por eso te estoy poniendo más años, Borja, pero bueno, evidentemente son dos personas, dos absolutos referentes, y me ahorro, porque por eso estamos en el mundo de Internet, insisto, pues todo su itinerario curricular. Me remito al que lo quiera googlear o al que lo quiera seguir por LinkedIn, pero estamos ante dos de los primeros espadas, como decía, y el motivo por el cual nos acompañan hoy no es otro que han sido partícipes, han estado dentro del grupo de expertos nombrado por el Gobierno de España para la Carta de Derechos Digitales española. En este caso es una carta en la cual yo también he tenido el honor de participar dentro de lo que es el Consejo de Redacción, y el motivo de la sesión de hoy es tratar de trasladaros un poco el desarrollo o el impacto que desde nuestra perspectiva debería tener precisamente esa carta como marco declarativo, como marco regulador, pero lo vamos a hacer de manera segmentada. Yo, en todo caso, voy a dar brevemente un turno de palabra primero a Moisés y luego a Borja para que os puedan también saludar, para abrir esta mesa redonda, pero ya os anticipo que tal y como hemos estructurado la mesa redonda va a estar clasificada en tres apartados. Yo me encargaré inicialmente pues, de una panorámica retrospectiva de pasado, presente y futuro, y un poco pues, cuál desde nuestro punto de vista tiene que ser el rumbo, cuál tiene que ser bueno, pues la carta de navegación, con qué brújula vamos a navegar, con qué tripulación, con qué nave, hacia dónde tenemos que ir, y luego le pasaré la palabra a Borja, que se encargará del capítulo primero de la Carta de Derechos Digitales, muy orientado hacia lo que es libertad de expresión, muy orientado hacia lo que es
algo yo creo que casi que de su autoría, como es el derecho al pseudonimato, que me parece de absoluta necesidad y referencia. Y luego le pasaremos el turno de palabra a mi querido amigo Moisés, que nos explicará algo tan fundamental en todo esto como es precisamente la parte de eficacia y de garantías. No sirve absolutamente de nada todo este castillo de naipes si finalmente no viene apuntalado por una serie de, ahora se llama caja de herramientas, ¿verdad? En el mundo digital, pues una serie de caja de herramientas que nos permitan garantizar esos derechos y otorgar de eficacia jurídica pues, a todo ese marco regulado. Ese va a ser un poco el itinerario y sí que dejaremos un apartado al final para, bueno, pues, a modo de turno de ruegos y preguntas y de comentarios y reflexiones compartidas, que yo creo que puede ser francamente enriquecedor, pues poder apuntalar un poco ahí nuestras ideas y nuestra sesión. Así que un breve saludo, si os parece. Moisés, Borja, adelante. Bueno, buenas tardes desde España, buenos días allá. La verdad que es un placer y es un honor intervenir en este congreso, además de rabiosa actualidad, con la Carta Iberoamericana recién presentada y a la que luego me referiré. Nada más, es un lujo volver también a coincidir con dos queridos colegas y también copartícipes de la Carta Española, queridos Rodolfo y queridos Borja. Y pues sin más dilación, la verdad que con mucho gusto que después podamos desarrollar estos temas y también quedar abierto al coloquio. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días. Adelante, Borja. Bueno, pues yo también doy las gracias por la invitación a participar y además por un doble motivo, no solo por poder participar en el Congreso, sino poder volver, aunque sea virtualmente, durante unos minutos a Perú, porque lo que no sabe Rodolfo de mi pasado es que yo viví 4 años en Perú, en Lima, cuando era más joven, y me aprendí antes los 14 incas que los 40 reyes godos. O sea que lanzo un mensaje a todos los peruanos y a todos los limeños, porque yo además viví ahí en el barrio de San Isidro, en Lima, y ahí hice mi educación media, con lo cual estoy contento de volver a casa también, porque me siento en parte limeño. Fantástico, Borja. No, la verdad que no sabía esa anécdota y creo que lo sé casi todo de tus andanzas y proyectos, incluso con carácter internacional, pero no sabía. Ciertamente, la verdad que yo creo que nos inunda una sensación de hermanamiento con todo Iberoamérica. Algunos de nosotros por motivos además personales, otros por motivos profesionales, universitarios, doctrinales, pero es evidente que el cordón umbilical continúa atado y que a pesar del charco pues estamos en permanente comunicación. Yo creo que de ahí ese grado de sintonía que tenemos que saber aprovechar bien en lo que es el escenario geopolítico, pero hombre, ya que estamos pues con esa cercanía, con esa sintonía y sobre todo con ese afecto, tratar de aprovecharlo y traducirlo, ahora os explicaremos un poco cuál es nuestro planteamiento hacia cuestiones que nos hagan a todos un futuro mejor. No es casual, evidentemente, que esta iniciativa surja de la mano de 2 universidades y de 7 entidades colaboradoras con un claro espíritu de continuidad, es decir, este congreso ha venido para quedarse, para los años venideros, si puede ser además combinando este formato híbrido pero con una presencialidad mucho más fortalecida y en todo caso, sobre todo para que todos los que nos estáis escuchando, por cierto, paréntesis, como se dice aquí en España, abro paréntesis, muchísimas gracias por el éxito de convocatoria. Me han comunicado desde la organización que hay un cartel de sold out desde hace días, lo cual en una plataforma como Zoom, donde sabéis que hay una cierta limitación, pues yo creo que es un exitazo. Así que desde un punto de vista de interés y de contenidos, pues yo creo que objetivo cubierto. Bueno, sin más dilación, vamos con la primera parte de la ponencia. Yo voy a tratar de compartir, a ver si soy capaz de compartir diapositiva. Perfecto, no sé si estáis viendo en pantalla correctamente. A mí me gustaría que fuéramos conscientes todos del momento en el que nos encontramos. Creo que somos todos conscientes de que nos encontramos en un momento especialmente relevante en la historia de la humanidad. Nos encontramos en un momento
donde mucho se habla de conquistas, de la conquista del ciberespacio, donde se habla de migraciones, de movimientos migratorios, todos hacia ese nuevo entorno digital, donde se habla también bueno, de revoluciones, ¿no? La tercera revolución, la revolución de la sociedad de la información, del conocimiento, de las tecnologías de la información, pero es evidente que tenemos que hacer un ejercicio, yo creo, de perspectiva histórica, tenemos que apretar el botón de pausa y lo que tenemos que hacer es tratar de diagnosticar realmente cuál es la situación en estos momentos. Pues vamos con la presentación. Es que precisamente hoy era importante el contar con esta presentación. Habitualmente, como bien saben los compañeros locales, pues este tipo de presentaciones las hacemos, en fin, prácticamente cada 3-4 días, pero hoy sí que quería compartir con todos vosotros precisamente este tipo de imágenes que son prácticamente vintage, en particular son imágenes de un recorrido, bueno, de una serie de experiencias que nosotros hemos venido viviendo y que, como yo siempre digo, más vale una imagen que 1000 palabras y más vale una experiencia que 1000 imágenes, ¿no? Y aquí tenemos, yo creo que una experiencia en pantalla que va a parar a lo que es el concepto de disrupción y de fusión. Disrupción, yo creo que es un término ya conocido por todos, ya sabemos bueno, pues, cuáles son sus implicaciones, pero fusión todavía no. Y me referiré en la siguiente diapositiva a la fusión de toda una serie de tecnologías disruptivas con lo que está por venir, que van a tener unas fuertes repercusiones y que si no nos anticipamos y que si no tenemos cuidado, del mismo modo que pueden conllevar una serie de beneficios incuestionables y una serie de oportunidades y de retos, también pueden conllevar una serie de amenazas y de aspectos preocupantes. Esta diapositiva es una diapositiva del Mobile World Congress celebrado en Barcelona. Barcelona es la capital mundial del mobile, tenemos esa satisfacción. Hace poco, ahora cosa de 20 días, un mes, se celebró la última convocatoria, pero esta en concreto, esta fotografía es del 2016. Y es una fotografía donde estábamos todos congregados en el auditorio, en el Palacio de Congresos de aquí de Barcelona. Sabíamos que iba a haber una ponencia principal por parte de este señor que aparece en pantalla. Estoy seguro de que la gran mayoría lo conocéis. Es el señor Mark Zuckerberg. Es uno de los señores feudales de la actual sociedad digital, porque es el dueño de WhatsApp, es el dueño de Instagram, es el dueño de Facebook, es el dueño de Spotify, en fin, es uno de los grandes señores feudales digitales. Pero en esta experiencia fue la primera vez en el 2016 que presentaron estas gafas de realidad virtual, las Oculus Rift, y que querían hacer como una demo para hacernos un paseo virtual por el cuartel general de Facebook. Y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando tras esa visita y estábamos, bueno, pues con una videocámara, una cámara on board, haciendo un seguimiento pues por el despacho de Mark Zuckerberg y por la sala de juntas y la sala de reuniones, resulta que por aquí, por el pasillo, nuestra mano derecha, yo estoy por allá al fondo, resulta que se aparece andando el señor Mark Zuckerberg en carne y hueso, con lo cual, bueno, pues era una experiencia efectivamente disruptiva, pero de fusión absoluta entre la realidad que hasta ahora conocíamos con la realidad virtual, con bueno, realidad aumentada, si se quiere llamar, o en definitiva el pistoletazo del metaverso, de lo que está por venir y de hasta qué punto las tecnologías nos van a cambiar la vida. La segunda diapositiva es una diapositiva enmarcada dentro del Digital Law World Congress en Barcelona, desde el 2012, y en pantalla tenemos a Lawrence Lessig, seguro que también lo conocéis, uno de los grandes gurús del derecho digital, particularmente de la propiedad intelectual, y tenemos en pantalla, yo creo que uno de los libros de cabecera para cualquier abogado digital, que en este caso es el libro de El Código. El código es la ley, o dicho de otra manera, es el que nos fija algo tan evidente como que el programador, como que el dueño de la plataforma es quien fija las normas y por lo tanto es sobre quién reside la soberanía. En aquel momento, y esto va a hacer más de 10 años, ya nos dijo Lawrence Lessig que dentro de 10 años todavía no podríamos solucionar esa situación y que el problema de la soberanía
el problema en los entornos digitales de quién es el dueño y de cuáles son las normas y quién las pone y quién las regula, etc., etc., no iba a quedar resuelto. Y efectivamente, pues todavía estamos donde estamos. He querido empezar con estas dos diapositivas porque yo creo que son muy evocadoras del punto en el que nos encontramos, sobre todo dentro de ese ejercicio de perspectiva histórica que yo os comentaba. Si vemos cuáles han sido los grandes cambios en la historia de la humanidad, los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, también los juristas, los economistas, estamos de acuerdo en que los grandes cambios de la humanidad han venido propiciados o bien por grandes conquistas, tenemos la conquista del Imperio Romano, la conquista de América, la conquista del Far West y en estos momentos la conquista del ciberespacio. También por grandes movimientos migracionales, ahora mismo pues, a nivel de migración estamos del mundo real hacia el mundo digital y por lo tanto pues 6.500 millones de personas en una muy corta horquilla de tiempo hemos migrado hacia ese nuevo mundo, hacia ese nuevo entorno y todo esto además y de manera simultánea con una absoluta revolución. No la tercera revolución, sino ya la cuarta revolución, reconocida en el Foro Económico de Davos, reconocida por el Fondo Monetario Internacional, reconocido pues, aquí en la Unión Europea, donde las principales locomotoras son la inteligencia artificial, seguro que os suena, tranquilos, hoy no vamos a hablar de ChatGPT, pero sí de lo que está por venir y de sus consecuencias, robótica, objetos inteligentes, Big Data, Cloud Computing, Blockchain, drones, realidad virtual, realidad aumentada, impresiones 3D, biotecnología, neurotecnología, que ahora también es otro tema que la verdad que estamos preocupadísimos, nanotecnología y en definitiva toda una serie de tecnologías disruptivas bajo el control corporativo, empresarial únicamente de sus accionistas o de sus dueños, prácticamente de nadie más, y en un contexto geopolítico donde las normas son de carácter local o como mucho continental. Aquí en el marco de la Unión Europea sí que hay una cierta armonización normativa, pero en el resto del mundo lamentablemente no es la situación. Por lo tanto, todas estas tecnologías que sin duda acarrean, como antes comentaba, una serie de beneficios, el problema, lo que nos preocupa, es que si no hay una regulación pueden ocasionar serios perjuicios. ¿En manos de quién reside en estos momentos el destino de todas estas tecnologías? Reside en manos de sus accionistas, reside en manos de sus dueños, de sus propietarios, de forma que si vemos ahora mismo dónde reside el poder económico y social, está concentrado en no más de 10 empresas, particularmente en estas 5 que tenéis en pantalla, que son las principales empresas por capitalización bursátil, y que en estos momentos, si juntamos a todas ellas, estaríamos hablando de más de 2,5. Estamos ahora mismo congregados en este congreso, más o menos somos de una misma quinta, de una misma generación, al menos somos de los que hemos estudiado nuestra carrera universitaria con papel, como mucho con fotocopiadoras, con impresoras, pero desde luego ni teníamos un pendrive, ni teníamos todo el contenido de la carrera en un ordenador, ni desde luego teníamos ChatGPT, ¿verdad? Así que viendo toda esta evolución es evidente que la proyección a futuro es que hemos pasado de ser analógicos a pasar a navegar con el PC, a tener una herramienta, un smartphone en nuestras manos que nos quita pues cerca de 3, 4, 5 horas promedio al día porque estamos permanentemente con el problema de la pantallitis, pero no todo va a quedar ahí, porque en muy breve plazo de tiempo van a haber una serie de dispositivos que nos van a permitir tener las manos liberadas, que nos van a permitir poder fusionar, poder compaginar, poder estar de manera simultánea en el entorno digital con el entorno real, y ahí pasaremos de lo que es el Homo sapiens al Homo digitalis, ¿verdad? O sea, pasaremos a lo que se ha venido a llamar el poshumanismo o el transhumanismo, que en definitiva está a punto de abrirse, está a punto de eclosionar. Ya hay una serie de prototipos en forma de dispositivos corporales, ingestables, y además de todo tipo. Algunos los tenéis aquí en pantalla, pero que también van a suponer, desde un punto de vista tecnológico, un antes y un después. Toda la parte ética, toda la parte de regulación en el ámbito, por ejemplo, sanitario o en el ámbito militar son dos cuestiones que hay que atender con absoluta celeridad. Por lo tanto, la conclusión es clara. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de era. Y por lo tanto, en ese nuevo entorno, permitirme un poco el símil, la broma, en este nuevo mundo de Digitalandia,
Lo primero que como individuos, como profesionales, nosotros como juristas nos tenemos que plantear es si somos la mercancía o si somos el producto del cual se está nutriendo esta nueva revolución o si efectivamente somos personas, somos ciudadanos digitales sujetos de derechos y de obligaciones, pero por lo tanto asistidos por una serie de normas, por una serie de garantías y no por el Far West que parece ser que es en el contexto en el que estamos. Por lo tanto, la principal cuestión que entre todos en ese ejercicio de diagnóstico, en ese ejercicio de perspectiva que yo apelaba y solicitaba al principio, lo que nos tenemos que plantear es ¿dónde reside la soberanía? En estos momentos ya os digo que no reside en el ciudadano, no reside en la persona ni en nosotros a título individual y si no, haceros la siguiente pregunta. ¿Quién de vosotros, quién de los que nos está escuchando tiene un control, tiene un conocimiento de cuál es la información, de cuáles son sus datos de carácter personal que en estos momentos están circulando por la red? ¿Quién puede, en efecto, ejercer el derecho a la autodeterminación informativa? ¿Quién, en efecto, puede estar con garantías desde un punto de vista de seguridad? ¿Quién de vosotros puede tomar decisiones y anticiparse con conocimiento de lo que determinadas plataformas con el uso de algoritmos en estos momentos están haciendo? Bueno, pues es evidente que la soberanía no reside en nosotros y también es evidente, lamentablemente, que en estos momentos en el entorno digital el poder político ni siquiera reside en el Estado. Por lo tanto, no se pueden resolver conflictos jurídicos globales en un tablero de juego global con jurisdicciones estatales y no se pueden resolver conflictos digitales con un ordenamiento jurídico y con una administración de justicia del siglo pasado. Por lo tanto, ante esa realidad es evidente no podemos resolver conflictos jurídicos globales con jurisdicciones estatales y no podemos resolver conflictos digitales con un ordenamiento jurídico analógico del siglo pasado y con una administración de justicia y unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también del siglo pasado. Por lo tanto, es fundamental que entre todos nos replanteemos, en primer lugar, cuál es el contrato social. Aquí en este caso tenemos en la foto a Rousseau y nos tenemos que plantear si la soberanía la tenemos nosotros en ese nuevo entorno digital, cuál es el acuerdo, cuál es el pacto, cuál es el contrato, en este caso hacia esos señores feudales que podemos consolidar. En segundo lugar, algo tan elemental en una democracia como es la separación de poderes de Montesquieu. En estos momentos esa separación de poderes en el entorno tecnológico no solo no existe, sino que está lejos de conseguirse. El poder legislativo, es decir, quien pone las normas, quien regula dentro de esos entornos digitales, dentro de esas plataformas, como comentábamos antes, son sus accionistas, son sus dueños, son sus propietarios, sino que se lo digan a Elon Musk con Twitter, quien tiene el poder jurídico, quien lo ejerce, pues exactamente igual, y qué os vamos a decir del poder ejecutivo. Por lo tanto, dentro de ese contexto es fundamental también que haya un requerimiento para que toda esa concentración de esos tres poderes quede suficientemente equilibrada, que sea ponderada y sobre todo que esté dentro de un marco democrático, porque para eso nosotros hemos escogido vivir en democracia. De forma que todo esto implica una revisión, un replanteamiento, una adecuación, un ajuste del ordenamiento jurídico tal cual lo conocemos. Evidentemente que el ordenamiento jurídico que tenemos es válido, evidentemente que tenemos regulaciones que nos asisten, pero igual de evidente es que en un contexto de juego global donde las principales plataformas son multinacionales que ejercen y que abusan en otros entornos geográficos, eso no sirve absolutamente de nada. Esta diapositiva no voy a entretener, que voy mal de tiempo, pero bueno, es una prospección de las acciones regulatorias o legislativas que habría que hacer para adecuar todo ese ordenamiento jurídico a la actual realidad. De forma que si nosotros ahora revisamos cuál es la legislación aplicable, cuál es la jurisdicción competente, cuál es el poder de las autoridades de control que deben garantizar, que deben velar por el cumplimiento de toda esa regulación en el entorno digital, cuál es la situación de la doctrina, donde muchas veces pensamos distinto y defendemos posiciones diametralmente opuestas, o cuál es la situación en estos momentos de la jurisprudencia que llega
muchas veces tarde, con una contradicción difícilmente sostenible, que no hace más que generar escenarios de inseguridad jurídica y que no nos resuelve problemas a corto plazo. Y por último, una administración de justicia analógica que no cabe, no puede conocer, no puede entender, en este caso de conflictos digitales. Claro, ante esa situación lo que nos sale en la foto es, bueno, pues game over, ¿verdad? O sea, no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos y aquí, bueno, pues aquí paz y después gloria. No, yo creo que lo que tenemos que hacer como juristas, como economistas, como todos los perfiles que hoy nos acompañan en la sesión de hoy, en el congreso de hoy, es resolver problemas. Tenemos una responsabilidad social, tenemos una responsabilidad profesional, tenemos una responsabilidad individual y por lo tanto nos tenemos que poner a resolver problemas, teniendo muy claro que en este contexto más que nunca el que sobrevive no va a ser ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapte al cambio, a las nuevas situaciones que están por venir. De forma que si vemos y nos ponemos en antecedentes desde un punto de vista de regulaciones, de declaraciones, de cartas, cuáles han sido los antecedentes en cuanto a los momentos trascendentes a nivel histórico, nos daremos cuenta de que de la Revolución Francesa surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a partir de esta revolución digital surgen una serie de iniciativas de la sociedad civil, una serie de iniciativas por parte de instituciones, de asociaciones, de proyectos de unos años a esta parte, aproximadamente 10, 15 años a esta parte. Os pongo en pantalla una de especial significación. En este caso, además, es divertido ver la comparativa en la diapositiva de arriba en el marco de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en un patio de columnas. A la derecha de la pantalla veis la propia declaración, la fotografía, y abajo es la Declaración de los Derechos Digitales de la Ciudadanía de Barcelona del año 2019, que suscribimos en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en el patio de columnas, con una carta de referencia en la cual participaron cerca de 250 entidades, con un gran apoyo pues, por parte de las tres administraciones políticas, también con un comité de expertos y colaboradores de primerísimo nivel, y que esta iniciativa, como otras tantas, han venido a apuntalar algo que es tan universal como humano, y es el humanismo tecnológico. Evidentemente, nosotros defendemos que tiene que haber desarrollo digital, desarrollo tecnológico, pero siempre y cuando se garantice que en el epicentro de ese desarrollo se va a situar a la persona y a sus derechos fundamentales. Así que tenemos muy claro que tenemos que ser fundamentalistas de esos derechos fundamentales y que, por lo tanto, ese humanismo tecnológico es una pieza absolutamente indispensable para el desarrollo de esa sociedad digital y de un futuro que ya es inminente. De forma que aquí tenemos en pantalla algunas de las iniciativas, han sido muchísimas aquí en Europa, en España, desde luego a nivel internacional. En Cádiz, en el año 2011, fue la primera declaración de la Unión Europea en el marco del Congreso Nacional de la Abogacía Española en conmemoración de la Constitución Española de 1812. Después han habido otra serie de iniciativas de especial relevancia, ahora sería inacabable comentarlas, pero todas esas iniciativas finalmente eclosionan en la Carta de Derechos Digitales de España, suscrita en junio del 2021, y que viene a ser un poco la antesala, porque yo creo que bueno, se han basado en gran parte en principios y derechos que se desprenden de esa carta en el marco de la Unión Europea, en la Declaración de Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea, suscrita el pasado 15 de diciembre del 2022. Y, finalmente, en lo que es el contexto iberoamericano, este fin de semana se ha firmado en el marco de la Cumbre Iberoamericana de la República Dominicana, en Santo Domingo, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Así que esto es una demostración de cómo poco a poco vamos construyendo esa arquitectura necesaria para que, en vez de que esto sea la ley de la jungla, la ley del más fuerte, el Far West, que no, que realmente también ese entorno digital y el futuro que está por venir pues esté dotado
de una serie de normas, de una serie de garantías, de una confiabilidad y sobre todo de una sostenibilidad. Bien, ha comentado Borja bueno, pues la Carta Española de Derechos Digitales, de cómo estaba estructurada. Aquí tenemos pues, derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación y conformación del espacio público, derechos del entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos y todo el apartado que luego comentará Moisés de garantías y eficacia. Evidentemente, cada vez que revisamos la Carta, pues sucede un poco como el seleccionador de fútbol o como un cantautor. Siempre le ves alguna cosa que habría que actualizar, que habría que modificar, que habría que enmendar, pero de ahí la necesidad de que sea un documento adaptable, que sea un documento vivo, que sea un documento dinámico y especialmente que en todo su planteamiento como marco de referencia para una legislación, para una regulación posterior, que sea en esa regulación donde específicamente se puedan aterrizar y concretar pues, todas esas actualizaciones y todas esas enmiendas. En todo caso, sí que es importante destacar que dentro de ese contexto geopolítico tremendamente complejo en el que nos encontramos, y más ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, debemos ser plenamente conscientes de que este modelo está en confrontación con, por un lado, el modelo asiático, cuyo principal paradigma es el Estado chino, donde se tiene muy claro que la nueva sociedad digital tiene que estar sujeta a un régimen totalitario, donde en absoluto se garantizan los derechos fundamentales y donde no quieren ni oír hablar, evidentemente, de una carta de derechos digitales. Pero lo peor no es eso, lo peor es que pretenden colonizar al resto del mundo con esos mismos planteamientos, utilizando como caballo de Troya precisamente pues, todas esas tecnologías digitales. Y en el otro lado, a nivel geopolítico, tenemos el modelo estadounidense, donde, bueno, pues en honor al libre mercado y a potenciar la economía, pues es mucho más importante para ellos el dar rienda suelta a las corporaciones, a los grandes señores feudales y a esas grandes multinacionales que no proteger, en este caso, los derechos del individuo. Dentro de estos dos modelos absolutamente contrapuestos está el modelo nuestro, el de la Unión Europea, que ahora ya es extensivo y compartido por parte del entorno iberoamericano y donde entendemos que necesariamente tiene que haber una garantía de derechos en base a esa Carta de Derechos Digitales para poder desarrollar un futuro tecnológico realmente sostenible. Aquí tenemos, pues, en fin, todo lo que sería la evolución desde un punto de vista de ventaja, de valor, como elemento competitivo, nunca penalizador, pero sin embargo la realidad con la que tenemos que competir cada día es que nuestras corporaciones, nuestras organizaciones que tienen que hacer importantes esfuerzos y que tienen que dedicar presupuestos y partidas económicas para cumplir con toda esta normativa, resulta que entran en un escenario de competencia desleal respecto de otras grandes corporaciones que cumplen pero poco. Y la prueba de ello es las sanciones que por parte de la Unión Europea se están imponiendo a esas grandes multinacionales que prácticamente les hacen cosquillitas, es decir, lamentablemente no están sirviendo para que se replanteen bueno, pues su modus operandi ni para que se replanteen lo que están haciendo. Imaginaros esa misma realidad aplicada en estos momentos a algo tan peligroso como es el desarrollo de ciertas tecnologías vinculadas a inteligencia artificial en manos de según qué corporaciones que estén situadas en paraísos legislativos o digitales donde no tengan que cumplir absolutamente con nada y añadirle solamente el ingrediente de tema sanitario, por ejemplo, el tema de genoma humano, o añadirle el ingrediente del problema bélico que estamos sufriendo con inteligencia artificial y el elemento militar, ¿no? Que realmente se nos escapa. Por lo tanto, bueno, dentro de ese contexto, socialmente estamos cada vez más imbuidos en ese nuevo entorno digital. Todavía no es un metaverso, sabemos que habrán muchos metaversos, sabremos que esa fusión entre realidad analógica y metaversal pues todavía va a tardar en llegar, pero va a llegar del mismo modo como han llegado los smartphones y como han llegado otras tecnologías. Por lo tanto, ante eso, nosotros lo que planteamos es tener claro cuál es un rumbo compartido
en España, en la Unión Europea, en Iberoamérica, que tengamos todos una misma brújula, que compartamos una carta de navegación, en este caso una misma nave común, y que la tripulación, en este caso nosotros, vayamos a por todas. Si no conseguimos estos ingredientes, vamos a tener un grave problema a 3-5 años vista. Por lo tanto, el desarrollo de las cartas de derechos digitales tiene que estar posteriormente sustentado en una serie de pilares fundamentales, como son dinámicas de campañas, de concienciación y de sensibilización que ayuden a empoderar, en este caso, a los ciudadanos. Como muchas veces se ha venido comentando, las nuevas generaciones, los nativos digitales, los chicos de hoy en día, no reivindican la privacidad porque ni siquiera son conscientes que tienen ese derecho fundamental. Prácticamente ya por defecto han renunciado al mismo. Y como eso, otros tantos derechos que figuran en la Carta de Derechos Digitales. Por lo tanto, lo primero es desde muy abajo, desde prácticamente primaria, una campaña de empoderamiento para la concienciación y la sensibilización. En segundo lugar, todo un pilar de difusión y divulgación de los principios y derechos de la Carta por medio de, por ejemplo, congresos como este y los siguientes que están por venir, por ejemplo, como todo lo que serían eventos, como todo lo que sería toda la parte en comunicación, pues en medios de comunicación y en diferentes plataformas que de manera estructurada, con mensajes muy claros, muy nítidos, pues se ocupen de desarrollar y de concienciar sobre la conveniencia de la Carta. En tercer lugar, formación a 3 niveles, es decir, formación desde un punto de vista de alfabetización en toda la parte de digitalización. No olvidemos que hay una grandísima brecha desde un punto de vista de acceso a los entornos digitales. Por lo tanto, alfabetización a un segmento muy importante de la población, tanto por generación como aquellos colectivos vulnerables. En segundo lugar, a toda la parte de profesionalización, es decir, que no se produzca una brecha tal que gran porcentaje de la población no pueda trabajar, no pueda de alguna manera alinearse profesionalmente con estas nuevas tecnologías. Y en tercer lugar también el nivel de expertización, es decir, un nivel para que aquellos profesionales especialmente cualificados, profesionales de alto nivel, realmente estén de alguna manera sensibilizados sobre la importancia de incorporar por defecto y en origen toda la Carta de Derechos Digitales en cada desarrollo que hagan, por ejemplo, una plataforma, un programa, un videojuego, lo que hagan. Después vendría toda la parte de capacitación. Es fundamental que en el entorno iberoamericano vayamos todos a una y diseñemos ese esquema de capacitación profesional, de certificación, para que tengamos bien claro quién puede supervisar pues un desarrollo de inteligencia artificial, para que tengamos bien claro quién puede revisar la conveniencia o no de un videojuego y sus contenidos orientados a menores. Y así un largo etcétera. Pero se abre aquí evidentemente la necesidad de un estándar de certificación, de acreditación, tanto de competencias individuales como corporativas, donde esto se va a tener que consensuar. Por supuesto, toda la parte de relaciones institucionales al más alto nivel y de todo lo que es la multilateralidad. De nada va a servir aquí como el llanero solitario que se regule en un contexto geográfico determinado, bien sea un estado, un país o bien sea pues, una zona geográfica y en el resto no. Evidentemente aquí o vamos todos a una o hay una cierta armonización en una serie de planteamientos básicos elementales, bueno, del mismo modo que la Carta de las Naciones Unidas, o si no nos vamos a encontrar con que van a haber desniveles, desajustes y diferentes velocidades, diferentes escenarios de cumplimiento. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Y por último, y ya que hablaba de velocidad, es fundamental que nos concienciemos todos de que necesitamos velocidad, velocidad y velocidad. Yo llevo escuchando sobre temas de estos de las cartas y de lo que hay que hacer desde hace 10 o 15 años y se ha hecho relativamente poco, sí en la dirección correcta, pero a una velocidad súper lenta. Mientras la tecnología y las tecnologías disruptivas evolucionan a velocidad supersónica, lo que es la parte regulatoria
va a velocidad de tortuga. Evidentemente, ya sé que siempre ha sido así, ya sé que siempre las leyes han ido por detrás de la realidad social, pero en este caso la brecha por la velocidad de unas y por el contexto de otras puede ser prácticamente inalcanzable si no somos capaces de poner remedio a tiempo. Así que acción. Nos tenemos que poner las pilas entre todos, tenemos que ser conscientes que no es un tema de 3 o 5 años, que es un tema de este año, prácticamente de meses, y que tiene que ser una primera prioridad en las agendas políticas. Yo no sé, ahora mismo se da la circunstancia de que aquí en España vamos a entrar en proceso electoral y me cuesta ver a partidos políticos, da igual, de un lado o del otro, me cuesta ver a partidos políticos que realmente están concienciados sobre lo que es la agenda digital, que dentro de sus programas incorporen este tipo de cuestiones y que sean realmente conscientes de lo que está por venir, de que si no nos ponemos las pilas con esos programas políticos o electorales, realmente nos vamos a quedar absolutamente desfasados. Así que, por último, recopilando todos estos elementos y ya acabo, transformación para ir en la dirección correcta. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que son los operadores de este contexto o del entorno digital o del sector privado, muy elemental. De momento, oye, buen gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa, todo lo que huela a economía verde y a economía digital, hay que incorporarlo como mínimo by default, es decir, por defecto y en origen, es decir, siempre, de forma que, oye, cuando vayamos a montar una startup, un nuevo modelo de negocio, un nuevo proyecto, o cuando los juristas vayamos a asesorar sobre ello, que se tenga absolutamente claro, de la misma manera que se tiene claro que hay que cumplir con toda la normativa fiscal o con toda la normativa mercantil, que se tenga cristalino que hay que cumplir con toda la normativa digital. Con lo cual, bueno, pues aquí abrimos la puerta a lo que es el cumplimiento normativo o la materia de compliance digital para la acreditación del cumplimiento de los derechos digitales y para el desarrollo de un esquema de compromiso o de acreditación, cuando no de adhesión, para que aquellos operadores principales, un poco por fuerza de la sociedad civil y de los colectivos, de los usuarios de Internet y de los ciudadanos digitales, que hagamos la fuerza de abajo arriba suficiente para cuanto menos obligarles a que se adhieran a algo tan elemental como la Carta de Derechos Digitales. A mí me cuesta pensar en una compañía que esté en contra de alguno de esos derechos digitales y evidentemente a los hechos me remito, las hay. Así que, bueno, ya con esto acabo, con la fábula del colibrí, que me gusta acabar siempre con esta fábula, que viene a decir que todos tenemos nuestra cuota individual de responsabilidad. Yo, desde ahora que os estoy hablando, nuestros ponentes que nos acompañan, los organizadores del Congreso, pero también tú que me estás escuchando en estos momentos. Ahora me dirijo a ti para comentarte que tú también eres parte responsable de hacer un mundo mejor y de hacer un futuro mejor y que bueno, las puertas están absolutamente abiertas para todos aquellos de vosotros que queráis colaborar, participar, dar un paso al frente y vincularos a este entorno de la Carta de Derechos Digitales y, por supuesto, en el marco de este congreso, de este primer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales y, desde luego, en los próximos. Ahí están mis coordenadas para, en fin, que lo tengáis en cuenta y, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis.